Sí, ahora vais a ver en Morir para contar una frase que yo creo, no recuerdo bien quién la dice, pero si sacamos de la historia, de nuestra historia, aquellas imágenes como la niña quemada en Napalm, que fue una gran denuncia de la guerra de Vietnam, o las torturas en Abu Ghraib, que un poco destaparon toda esta red que había de torturas, digamos, y ahí hay cientos de ejemplos, ¿no? La humanidad no evoluciona, ¿no? Sé que son imágenes duras de ver, sé que mis documentales son duros de ver, los 4 que están en Netflix y ahora habrá un quinto son duros, no son fáciles, pero creo que verlos nos ayuda a crecer. Cuando yo empecé en el 94 había conflictos armados por todas partes, ahora hay mucha menos guerra. Hasta el COVID la pobreza había descendido, en una década habían 1.500 millones de personas habían cedido a la pobreza. Soy un optimista compulsivo y irrefrenable, creo en la condición humana, creo que el 99% de la gente que me he encontrado en estos 20 y pico años de dar vueltas por el mundo es buena gente, gente generosa, gente hospitalaria. Y en ese sentido la apuesta es por seguir contando para que el mundo siga mejorando, aunque ahora yo creo que tenemos el mayor desafío que hemos tenido nunca, que es la posibilidad de desaparecer como especie y que es una posibilidad muy tangible y muy próxima. Y eso es lo que a mí me aterra, ¿no? La guerra contra nosotros mismos, ya no es la guerra entre chiíes y suníes o entre hutus y tutsis o entre bosnios y serbios, la guerra es contra este maravilloso mundo en el que vivimos y podría haber sido 2020 o podría ser un año para apretar el botón de reset, de reinicio, porque si algo que explica el COVID es, más allá de todas las teorías absurdas y conspiranoides y el negacionismo, lo que queda claro es que si seguimos devastando bosques, seguimos devastando selvas, van a salir nuevas enfermedades y el mundo se defiende con algo tan fácil como un virus, con algo tan invisible como un virus, se defiende de esta especie que somos una plaga, ¿no? Que no dejamos un río sin contaminar o un bosque sin talar y nos ofrece 2020 como año duro, muy duro para todos, pero nos ofrece la posibilidad de eso, de decir, vale la pena vivir tan rápido, vale la pena comprar en Zara un vaquero por 10 euros que para hacerlo hay que gastar 7.000 litros de agua en Bangladesh y después lo trae un carguero que contamina medio 3 océanos a gasoil. Digamos, ¿vale la pena seguir viendo de esta manera o podemos aprovechar lo duro que ha sido este año, primero para replantearnos la relación con el mundo en el que vivimos y segundo para reinventarnos y tercero para ir a lo esencial, ¿no? Que es la gente que queremos y los mayores y que ahora yo hace un año y medio que no veo a mi familia y la verdad que daría cualquier cosa por verlos, ¿no? Después de ver 2020, que fue mi último documental, que es sobre el COVID, tuvimos la Ah, suerte de ser el único equipo que estuvo en las UCIs apenas empezó todo y ahí estuvimos 20 y pico días en una UCI y 35 días en una ambulancia. Estamos hablando de marzo, abril y mayo del año pasado. Un periodista que lo vio me dijo, lo vi y fui a abrazar a mi abuela. Digo, bueno, vamos, eso es lo que quiero, lo que quería provocar, ¿no? vamos a hablar de 2020. Es un trabajo que vamos a ver mañana aquí, en el que te adentras en el tema de máxima actualidad, en el tema con mayúsculas de 2020. ¿Qué te impulsa a bajar a lo más profundo de las situaciones que nos estaba dejando la pandemia, Hernán? Me cabreó muchísimo que se hablara de 1.000 muertos al día y no hubiera ni nombres, ni apellidos, ni historias. Me parecía que había un cierto paternalismo por parte de los políticos. Parece que cuando la desgracia le toca a un sitio, un africano, venga, cuéntalo, pero cuando nos toca a nosotros hay un pudor. En realidad no creo que haya ningún pudor. Cuando apenas nos dejaba entrar a la UCI, que nos costó mucho, todos los médicos, los enfermeros, los familiares querían hablar. De hecho, al final hicimos 3 documentales. Uno que ya está preseleccionado para los Oscars el año que viene, que se llama 57 días, del cual estoy súper orgulloso. La gente quería contar. Lo que pasa, creo que los políticos sentían que habían metido la pata, que no habían anticipado. Entonces, para proteger su poltrona, dijeron, no, no, que nadie entre, que nadie cuente. Y ninguna cadena lo hizo. ¿Y cómo consigues tú entrar en un hospital? Ya no en un hospital, en una familia, en lo más íntimo de una familia, porque nos veremos imágenes de familias que se reencuentran con un familiar que 2 días antes no sabían si iba a sobrevivir o no. Y tú estás allí con la cámara
¿Cómo consigues entrar en esa intimidad en el hospital? Lo primero, no sé si lo burocrático es lo más complicado o no, Bueno, o lo humano me de levantaba todos estar los días. ahí. Con los políticos me levantaba todos los días a las 6 de la mañana y le mandaba a directores de hospitales el artículo 20 de la Constitución, 20 o 21, nunca sé cuál es, no importa. Hay un artículo de la Constitución que garantiza la libertad de expresión y que garantiza la libertad de información. Entonces, nadie te puede decir que no entres a un hospital público, te pueden decir que te pongas medidas, te pueden informar del riesgo, te pueden informar de respetar la privacidad de los pacientes, lo hacemos siempre. Pero no pueden prohibirte. Y lamentablemente las cadenas de televisión no se animaron y los periódicos se animaron. Fuimos los únicos que estuvimos ahí todo ese tiempo, porque para mí, yo digo, ¿qué diferencia entre un africano y un español? ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer un doble rasero de cuando toca aquí no me pongo en puritano, ¿no? Entonces, molesté a muchos políticos del gobierno nacional, gobierno autonómico, gobierno de la ciudad de Madrid, hasta que hubo gente en el Partido Ciudadanos, que lo digo porque realmente han dado el do de pecho, que dijo, venga, que este hombre entre, después el 12 de octubre, Torrejón, y así fui entrando y me fui metiendo. Parte no era entrar un día, era entrar y quedarme 20 días. Yo les decía, esto es una película documental. Entonces, era todavía más el desafío, porque entraba una foto que después te controlan, sí que algún fotoperiodista pudo entrar, pero ellos no, bueno, al final tuvieron que arriesgarse y respetar mi derecho constitucional a contar lo que pasaba. Y con respecto a las familias, lo mismo que cuando cae una bomba en Gaza o en Siria o en Somalia, yo viví en 2011 una hambruna que mató 100.000 personas en un mes con una crisis de cólera. Es lo mismo, voy sin la cámara, me acerco, le explico qué quiero hacer y si no quiere, por supuesto que no quiere. Y a veces solo quieren, como decía antes, solo contarte, solo un desahogo, solo alguien que... A mí me pasó una vez cuando vivía en la India, empecé viviendo en la India hace ya mucho tiempo, que en un viaje a Delhi ya había tenido 7 malarias, tuve la octava malaria con hepatitis. Y en Delhi no conocía a nadie. Y entonces, claro, digo, de pronto termino en un hospital público pensando que me voy a morir, digo, me da rabia morirme con 24 años, pero más me da rabia que nadie se enterara, ¿no? Hay como una doble ultraje. La vida me está dando duro y encima nadie me presta atención, ¿no? Desde entonces soy convencido de que al menos prestemos atención a la gente a la que la vida le está dando, aunque a veces no pongamos a hacer nada o aunque a veces nos queden muy lejos, crear estos puentes de empatía le sirve a la persona a la que escuchas y nos sirve a nosotros para valorar lo afortunados que somos, ¿no? Estamos en un lugar bellísimo, más allá de la crisis estamos aquí todos juntos, estamos bien. Bueno, saldremos adelante, por supuesto. Ojalá que salgamos habiendo aprendido. Cuando la vida te da un golpe fuerte, y muchos de aquí lo habréis pasado, cuando se te muere alguien o tienes una enfermedad o te pasa algo traumático, de eso habla Morir para contar justamente, o lo enfrentas o lo esquivas. Yo Morir para contar lo que me pasó, lo esquivé mucho tiempo y eso va generando un trauma. Entonces ahí aprendí que mejor mirar las cosas de frente, aunque sea difícil. Y 2020 es un año que si lo miramos de frente, como nos deja lecciones muy importantes y nos puede hacer crecer como personas y como sociedad y llevarnos a ese lugar donde tenemos que estar para como especie sobrevivir, ¿no? Como y reinventarnos. Volviendo a 2020, ¿es el trabajo más difícil al que te has enfrentado o el que más desgaste emocional te ha supuesto? Nació en Siria fue más duro. Yo lloraba todos los días, me da mucha rabia ver a esos abuelos en Hungría. Digo, están en Europa, ¿cómo que Europa no les...? No, venía gente, Alepo es una ciudad muy próspera, podría ser Zaragoza, con gente, con arquitectos que había estudiado en la Sorbona, con médicos, con ingenieros, digamos, y de pronto los veías caminando con lo opuesto por las vías del tren, todos varados en Hungría, hasta que un día Angela Merkel, que es una líder con mayúsculas, dijo que esta gente venga a Europa, ¿no? Y lo bueno es que 6 años más tarde el tiempo le ha dado la razón. El documental quería mostrar que no venía el ISIS, como decían muchos periódicos o muchos partidos. Viene el ISIS, venía gente muy preparada, gente joven. Han hecho una gran aportación a la economía alemana, se ha estudiado y el PIB de Alemania se ha beneficiado de toda esta sangre joven. Y aquí en España hemos recibido 1.000 refugiados, allá han recibido 1.000.000, ¿no? Angela Merkel fue una mujer muy valiente, lo es, y es una líder a la cual admiro porque ella, cuando estaban todos
coagulados. Cuando empiezan a salir de Siria, cruzan a Lesbos, a Grecia, después saltan a Macedonia, después a Serbia y llegan hasta Hungría. En Hungría había una pared, ¿no? Y ahí empieza a coagularse, a llenarse de cientos de miles de personas. Y Angela Merkel, yo estaba en la estación de Budapest y dijo que vengan, tienen derecho, son refugiados de guerra. Y ese día caminamos 40 kilómetros, la gente sonriente, la gente feliz. Ese documental se ha pasado aquí, así que alguien lo recordará. También he tenido la suerte de que estuviera aquí. Entonces, bueno, son experiencias que te marcan y que nos transforman también como sociedad, ¿no? Experiencias que te marcan a ti como director, productor, guionista y al espectador. No sé si también quizá uno de los trabajos que más le puede marcar al espectador de tus trabajos es precisamente 2020, quizá por la cercanía del tema, porque igual nos cuesta a veces ponernos en la piel de una persona en un país en guerra, pero esta pandemia la hemos vivido todos. De una u otra manera nos ha afectado, hemos sido protagonistas. ¿Por eso nos va a resultar más difícil de ver, quizá? ¿O más duro? Bueno, perdona, no te respondí a tu anterior pregunta. Emocionalmente fue duro por estar rodando en Madrid y cuando vuelves a un hotel por la noche o duermes con los refugiados en cualquier lado, tienes como una cierta abstracción, pero volver a casa, y sobre todo volví a casa y veía a los telediarios, a los políticos dando conferencias y ya peleándose. En abril estaban peleándose y yo decía, joder, esta gente debería hacer un minuto de silencio, se están muriendo 1000 personas al día, ¿no? Digo, ¿qué clase de sociópatas nos gobiernan, ¿no? O entrar contigo en un hospital. Si yo meto la pata, yo pido perdón y yo me equivoco todos los días y pido perdón. Digo, ¿por qué ningún político pidió perdón? ¿Por qué no se han pedido perdón por no planificar, por no haber cuidado las residencias, por haber dado mensajes contradictorios en las residencias, por haber no permitido crear un sistema para que no tuvieras que dejar a tu padre o a tu abuelo en la puerta del hospital y no poder verlo hasta que te lo dieran en la almudena en una urna, ¿no? ¿Por qué no hubo más creatividad, más reacción? Se hizo todo bastante mal, ¿no? Y nadie pidió perdón. Y ni siquiera había la decencia de un minuto de silencio antes de empezar cada rueda de prensa de Fernando Simón o de quien fuera, ¿no? Y a mí, entonces yo venía del hospital de ver toda esa gente muriendo y apilada en la morgue de Madrid, que era como una especie de factoría, y encendía la tele y en eso sí que fue muy duro. Y sí que fue un documental que hice con mucho cabreo, estaba muy cabreado. Tuvimos un debate muy grande los productores, que somos 3 de la película, de si era el momento para sacarlo o no. Yo quería que saliera ya, porque quería que saliera en julio, que ya estaba terminada, porque para mí era como una campaña de la EGT. Quería que la gente joven viera lo que es estar en una UCI. El primer día que entré en una UCI vi a 15 cuerpos pronados, boca abajo, hinchados, deformados por la enfermedad y por los corticoides y por la traqueotomía. Ahí tomas conciencia de lo que es el COVID, ¿no? Pero ninguna cadena de televisión lo quiso poner en julio y se veía venir la segunda ola. Ya cuando estábamos en la ambulancia en mayo ya veías a chavales haciendo botellón y yo digo, Dios mío, la segunda ola, la tercera ola, la cuarta ola. Esto no va a parar hasta que tomemos conciencia. Y lamentablemente a día de hoy no hay ninguna cadena que lo haya querido emitir, así que, bueno, es un documental que entre unos años se podrá ver. Yo entiendo que la gente está cansada, soy el primero que estoy harto del COVID, entiendo que estemos todos un poco hartos del tema, pero es una pena que no saliera hace un año, en junio del año pasado. Yo le dije a Telecinco, a Antena 3, os lo dejo gratis, ponedlo. Es servicio público. No, nadie, ni Televisión Española, ni Movistar, y lo digo, y lo he dicho en la prensa y lo digo abiertamente. Ninguna no han tenido la capacidad de ponerse, bueno, es televisión. Recién salió una madre diciendo a una niña en la puerta, me la encontré, la televisión es muy mala, no sé si es muy mala toda la televisión, pero bueno. No ha estado a la altura en este caso, quizá. No han estado a la altura, no, y bueno, y no me extraña. Vamos a cambiar de documental, vamos a charlar un poco de Morir para contar. Hace 2, 3 años, después de haber estado en Gaza, en Siria, recoger la realidad de esos lugares, llega Morir para contar. ¿Qué nos cuentas en este trabajo y, sobre todo, qué necesidad te impulsa a contarnos esta historia? Bueno, Morir para contar, yo
tenía claro que le tenía que dejar de ir a la guerra en algún momento. O sea, había pasado muchos años en el Congo haciendo la guerra contra las mujeres, en Sudán, en Somalia. Había pasado mucho tiempo de mi vida en zonas de conflicto y yo creo que para contar bien la historia hay que ponerse en el lugar del otro. Y entonces empatizas y te vas cargando de mucho dolor, y un día estando en Afganistán para Canal Plus, bueno, exploté, que lo cuento en la película, no quiero hacer ningún spoiler. Pero a partir de ese momento mi vida cambió radicalmente. No pude estar más en ciudades, no pude subirme a ascensores, no tenía fobia a todo y me estaba mal, pero bueno, tenía que seguir trabajando porque era lo único que sabía hacer. De hecho, después fui a Siria, hice Siria, Gaza, seguía trabajando, pero cada vez peor. Entonces, morir para contar surge, como decía antes, de una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿solo esto me ha pasado a mí o le ha pasado a otra gente? Entonces empecé a tirar de compañeros y España, por suerte, tiene una tradición de fotoperiodistas de guerra y de reporteros de guerra que empieza con Manon Leguineche, que sigue con Pérez Reverte, que tiene, bueno, Ramón Lobo, Gervasio Sánchez, Maysun, que vive aquí en Zaragoza, que es una chica joven. Digamos, los españoles sois muy autocríticos para mí, casi siempre, ¿no? Y, y le cuesta valorar, y este país tiene un nivel de reporteros, ha tenido un nivel de reporteros de guerra excepcional, David Beiriain, Antonio Pampliega, Manu Bravo, dos premios Pulitzer, digamos, tiene un nivel. Entonces empecé a llamarlos por teléfono a decir, tío, ¿a ti te pasa algo como a mí? Y al final los puse frente a una cámara a todos y me fueron contando y todos tenían problemas. Lo que pasa no nos habíamos comunicado entre nosotros y eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho, fue un poco como karma, ¿no? Que alguien me escuchara mis problemas y cuando yo llevaba toda la vida escuchando los demás, ¿no? Tiene algo muy terapéutico la película. Yo pensé que ganó Montreal, ganó Seminci y pensé, se estrenó en Netflix para todo el mundo y pensé que iba a ser mi último documental, pero bueno, aquí sigo. Antes de acabar, recibiste aquí en Espiello el premio Rechira con tu documental Quiero ser Messi. Fue el primer premio que recibías como documentalista. Vuelves unos años después para recibir el premio a una trayectoria. Eres muy joven para recibir un premio a toda una trayectoria, pero aquí estás, que es para ti Espiello. Muchas gracias por decirlo joven, pues me hace sentir un poco viejo cuando me llamó Patricia el año pasado. Claro. Digo, si todavía no he llegado a los 50, pero bueno, sois muy generosos y para mí Espiello significa, como bien has dicho, aquí es la primera vez que estábamos aquí sentados con mi antigua pareja, con Bebe, y dieron el premio a Quiero ser Messi a la mejor investigación y para mí fue una sorpresa. Yo venía mucho de hacer mucha tele, antes hacía más tele que documental y sí que había recibido premios en tele, pero la primera estatuilla que tengo en mi casa es la vuestra y está en el primer sitio, pues las pongo por orden. Así que fue la primera y muchas gracias. Gracias a vosotros bueno, por brindaros a los directores. Para nosotros es muy especial que se valore el trabajo y no desde el ego, sino desde, bueno, desde la humanidad, de que transmite un mensaje y que haya gente aquí un sábado por la tarde, en un día estupendo, queriendo ver una película que no es fácil de digerir, habla muy bien de vosotros y muchas gracias por estar aquí. Fue el primer premio, no fue el único, no ha sido el único. Morir para contar, por ejemplo, también recibiste ese premio en Montreal con Morir para contar y ya la vamos a ver enseguida. Pero antes, ¿con qué ojos hay que ver Morir para contar? ¿Qué vamos a aprender? ¿Se superan esos traumas o esas vivencias que habéis tenido tus compañeros y tú? ¿Hay forma de superar eso? Se supera, claro que todo se supera. La capacidad de resiliencia del ser humano es increíble. A mí a partir de ahí me empezó a interesar más no la guerra, las bombas, como hacían la tele, sino más lo que le pasa pues, dentro de la gente, que es un poco más nacido en Siria, nacido en Gaza, la guerra contra las mujeres. Es un trabajo más de ver qué consecuencias psicológicas dejan estos golpes que te da la vida, ¿no? Y yo personalmente me ha costado 5 años, pero he superado. Ya estuve en Dubái el fin de semana pasado y fui a cenar a un piso 128 y me tomé un ascensor y bueno, se van superando. Claro que los traumas de la vida se superan y claro que como especie tenemos una gran capacidad de resiliencia. Lo que pasa es que hay que cuidarse. La salud mental como que cuesta mucho hablar de ella, hay un gran tabú, pero yo creo que es la gran enfermedad de Occidente.
Este aparato que en 10 años ha cambiado nuestra vida genera en los jóvenes una gran ansiedad. Hay diagnosticados 300 millones de casos de ansiedad. Genera una gran inseguridad, genera que no miremos a nosotros a los ojos. Vas a un lugar a cenar y están las familias cada uno con su móvil. Ha sido muy disruptivo el móvil, el teléfono inteligente, el smartphone. Entonces tenemos que hacer como una especie de... Yo abogo mucho por... Salió el fast food, después salió el slow food. Esto nos ha ganado en 10 años mucho terreno, estamos muy pendientes de él y ahora hay que empezar a volver a lo analógico. Por eso abogo por eso, ¿no? Y parte de la ansiedad y los problemas mentales que hay ahora y en los jóvenes, de muchos desarreglos de alimenticios, vienen por el teléfono, ¿no? Entonces hay que empezar a usar esto con inteligencia. Es un medio, pero no es un fin en sí mismo, y X horas al día y después tíralo lo más lejos posible y cuando vayas a cenar con amigos déjalo en el coche, que el mundo no se acaba. Yo cuando empecé a viajar en el 94 me recorrí toda América Latina y salté a Asia, estuve 6 meses en el Tíbet y solo escribí una postal, ¿no? Y a mi familia diciendo sigo vivo, estoy muy bien, muchas gracias. Y nadie se murió ni nada pasó. Ahora veo que estoy aterrizando en Barajas o estoy llegando aquí, no, estoy bien. ¿Qué necesidad? Nos han creado una serie de necesidades que realmente no tenemos, ¿no? Nos dan unas ansiedades de estar hipercomunicados, hiperestimulados, y eso nos impide ver la naturaleza, nos impide ver a la gente que queremos, nos impide conversar tranquilamente. El móvil está ahí, tu cabeza está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que lo que habla de la película, que son en gran medida, primero, del valor que tiene el buen periodismo y lo difícil que es hacer buen periodismo, que lo estamos perdiendo, de la buena información, y segundo, los problemas mentales. Creo que buena parte de la solución para mí, en mi caso, fue alejarme de las ciudades, alejarme de la hipercomunicación y volver a estar en contacto con la naturaleza. Aquí tenéis la suerte de que vivís en un sitio privilegiado, pero los que vivimos en ciudades, eso te aliena y te distancia y al final todo pasa por el móvil, ¿no? Y creo que hay que hacer una vuelta a lo analógico y esta película rompe muchos tabúes, porque mucha gente habla de problemas mentales, pero que los periodistas de guerra, que se supone que son la gente más dura, más fuerte. Más fuerte y está este estereotipo un poco machista y absurdo del periodista que va de la adrenalina, que nunca para mí ha sido una motivación, sino a mí me gusta escuchar a la gente y amplificar un poco su voz y me mueve la empatía. Digamos, en ese sentido creo que van a encontrar un documental que desmitifica muchas cosas y nos pone en alerta de muchas otras. Así que nada. Pues vamos a verlo. Nos quedamos ya sin tiempo para seguir charlando, Hernán. Ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí con nosotros. Espero que el público haya disfrutado de esta breve charla, que lo hayáis podido conocer un poquito más. Yo espero que tus documentales y que Espiello sigan haciendo tan buena pareja y te tengamos aquí en próximos años. Muchísimas gracias por tu testimonio y, sobre todo, por dar voz a quienes en muchas ocasiones están silenciados, Hernán. Y todo por hacerlo de forma tan valiente. Muchísimas gracias y vamos a ver el documental, si os parece. Gracias a ustedes. Gracias.